Bienvenidos al segundo video de esta serie de videos en la que hablamos de cómo empezar a florecer y empezar a construir la vida que tanto venían postergando. En el video anterior hablamos de energía, en cómo la gastamos, la drenamos y básicamente la tiramos a la basura, la desperdiciamos en cualquier cosa menos en invertirla en algo que nos ayude a cumplir nuestros sueños. Después de aprender a gestionar nuestra energía, podemos pasar al siguiente paso. Y hoy les voy a contar cómo salirnos de nuestra zona de confort y dejar de estar estancados en el mismo lugar. Pero antes de avanzar, me gustaría contarles una historia personal para que vean cómo se puede aplicar esto en la vida real y cómo lo apliqué yo en su momento. Hace unos años atrás estaba haciendo una carrera y todo venía fluyendo excelente. Me retroalimentaba con la energía que invertía en estudiar, veía muchos resultados, mucho progreso. Después, cuando llegué al final de la carrera, conocí al director de la carrera, que era el encargado del 40% de las materias que teníamos. Y si hasta ese momento yo venía aprobando todo, con él pasó que me desaprobaba todo sin ningún motivo. Obviamente fui a hablar con él varias veces, intenté un montón de cosas, corregí todo lo que me indicaba. Y después de un largo tiempo me di cuenta de que no era yo el problema, porque yo hacía todo lo que dependía de mí. Y en esa situación, uno se puede frustrar porque ya invirtió un montón de tiempo en la carrera, se puede frustrar por el trato que le dan, se puede frustrar porque no ve resultados, pero además de frustrarse, hay un montón de otras opciones de cómo tomarse la situación y qué hacer con ella. Podía quedarme y quejarme, podía irme y quejarme, podía quedarme en modo víctima, o podía elegir qué hacer en ese momento y en qué invertir mi energía. Como en ese momento sentí que desperdiciaba, drenaba y tiraba a la basura un montón de energía, decidí que en ese momento lo mejor para mí y para mi energía y para los proyectos que yo tenía era irme. Y acá quiero que noten una cosa súper importante. No importa lo lógico, lo moral, lo cultural, lo que dice el resto, cuando ustedes se sienten mal. Porque hacerle caso a todo esto cuando ustedes se sienten mal significa traicionarse a sí mismo. Y nunca, pero nunca seremos recompensados por traicionarnos a nosotros mismos. Y como a mí siempre me gusta imaginarme la vida como si fuera un pasillo, y cada situación es una habitación dentro de ese pasillo. Yo estaba en una habitación en la cual me sentía estancada. Cuando nosotros nos sentimos así y tomamos la decisión de salir y cerrar la puerta, eso es súper importante, porque si no cerramos la puerta solemos volver una y otra vez. Cuando salimos y cerramos la puerta, definitivamente podemos avanzar por el pasillo y entrar a otras habitaciones. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Cuando decidí irme, descubrí el coaching y fue algo que me trajo muchísimos proyectos, muchísima inspiración y muchísima energía, porque yo invierto mi energía en el coaching, pero lo más importante es que no es un desperdicio de energía, porque me retroalimenta constantemente. Y hoy quiero hablarles exactamente de eso, porque muchas veces nos cuesta salirnos de esa habitación y dejar de estancarnos a nosotros mismos en una situación que nos drena la energía. Y acá hay que admitir que estamos en modo víctima, porque lo que hace un protagonista es elegir a su favor y lo que hace la víctima es no elegir, pero cuando no elegimos también elegimos, pero eso suele ser en nuestro contra. El modo víctima es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro y es algo completamente natural que tiene varias ventajas y por eso nos cuesta tanto salir. Hoy les voy a contar cuáles son esas ventajas para que puedan concientizarlas, analizar las situaciones en las que están hoy en día y si notan esos patrones en ustedes, puedan tomar decisiones que los favorezcan. La primera ventaja, obviamente, es sacarnos la responsabilidad de nosotros mismos, porque si la culpa es del otro, yo no tengo que cambiar. Si la culpa es del director de la carrera en la que yo estaba, yo no tenía que cambiar. Pero cuando decidí irme, tuve que convertirme en otra persona, la cual elige otras cosas para construir una vida completamente distinta. La segunda ventaja es la superioridad moral, porque la víctima siempre tiene razón, y tener razón se siente bien.
En mi situación, obviamente, yo buscaba tener razón, por eso traté un montón de cosas, fui a hablar con el director de la carrera, tuve un montón de charlas con mis amigas donde me quejaba y no podía entender qué está pasando. Pero acá es súper importante, cuando se cansen de hacer todo eso, van a tener que elegir entre dos cosas, tener razón o ser felices, porque podemos dedicar nuestra vida, nuestra energía en demostrar algo que capaz nunca nadie termine aprobando y reconociendo, o podemos elegir soltarlo, simplemente soltarlo y dedicar nuestra valiosa energía en construir una vida que podamos disfrutar, invertir nuestra energía en algo que después nos retroalimente. La tercera ventaja es tener todo el derecho del mundo a enojarte, porque mientras estés en modo víctima, tu enojo va a estar justificado. Pero volvemos a lo mismo, vas a elegir enojarte, tener razón, buscar aprobación del resto, porque no se olviden del triángulo de víctima, agresor y testigo. Cuando nosotros nos ponemos en modo víctima, siempre le contamos qué malo que es el agresor a los testigos. Y los testigos no necesariamente son testigos de la situación, sino testigos que nosotros traemos, amigos, familiares, gente a la que simplemente les contamos la situación desde nuestro punto de vista. Si ustedes tienen la conciencia suficiente para salirse de ese triángulo, van a dejar de experimentar todas esas emociones negativas. Y la cuarta ventaja, y la más importante, es el derecho a no cambiar. Porque si sos víctima, no podés hacer nada más que quejarte. Y no hacer nada da menos miedo que intentarlo y fallar. A mí, obviamente, me dio mucho miedo tomar esa decisión, porque yo tenía una imagen creada en mi mente de cómo iba a ser mi vida, y un día simplemente la tuve que soltar y reemplazarla por otra que no sabía si iba a funcionar. Claramente va a costar, y por eso es un tema de elección. Vamos a elegir algo conocido de lo cual nos quejamos, lo cual nos saca energía, o vamos a elegir intentar ir por lo desconocido y ver qué oportunidades nos abre. Y estar en modo víctima es súper normal. Todos pasamos por ese estado. Lo más importante es no quedarnos ahí, tener la conciencia suficiente para poder salir, porque mientras estés ahí, tu vida no va a avanzar y te vas a sentir estancado. Y lo vas a hacer no porque no puedas cambiar tu vida, sino porque vos, en ese modo, en ese diálogo interno, vas a creer que no podés. Y esto pasa por la percepción. Así que ahora les voy a decir las dos maneras de ver las situaciones que van viviendo para poder elegir en qué modo estar, si en modo víctima o en modo protagonista. El modo víctima claramente es: esto me pasó a mí, por eso no puedo, por eso me quedo estancado y me sigo quejando. Y el modo protagonista es: esto pasó en mi vida y aún así elijo qué hacer con eso. Y no se trata de negar todo lo que vivís, se trata de elegir qué haces con eso, porque no podemos controlarlo todo, y si intentamos hacerlo, sabemos que eso bloquea nuestra energía. Pero sí podemos controlar cuál va a ser nuestra reacción con respecto a esa situación, qué vamos a hacer a partir de ahora en adelante. Y siempre hay que ser sinceros con nosotros mismos, porque la verdad es que yo no arreglé mágicamente la situación con la facultad, simplemente tuve la capacidad de analizar conscientemente y fríamente el contexto que se me presentó y elegir qué hacer en esa situación. Y exactamente eso es salir del modo víctima. No es una victoria ni una pérdida, porque sinceramente no sabemos si una decisión es buena o mala. Tomamos la decisión y después hacemos que funcione, que sea buena para nosotros. Así que para ser protagonistas de sus vidas, empiecen a elegir conscientemente en cada momento, en cada situación, hacia dónde direccionan su energía. Y si esto les resuena y quieren trabajarlo conmigo, me pueden escribir por Instagram para agendar una sesión de coaching. Y como siempre les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.